Estimados hermanos, paz de Cristo. Los saluda el pastor Samuel Valverde y es un privilegio para mí estar con ustedes a través de este video. Un saludo especial a todos los hermanos de Fuente de Verdad, El Poblado, Medellín, Colombia. Y también un saludo muy especial a las personas que vinieron a estar, a disfrutar, a celebrar con nosotros el día más importante del universo. El día que Cristo resucitó de los muertos. Dios mediante, hermanos, el día martes ahí estaré con ustedes, o aquí estaré con ustedes, para visitar algunas familias y tener algunas reuniones, ya que soy el pastor interino de El Poblado. Gracias por todo lo que han hecho durante estos días. Gracias a nuestro hermano Anderson por su liderazgo y a nuestro hermano Medina por empezar el curso a través de Zoom, un curso bíblico que usted no se quiere perder. Bueno, vamos a la palabra de Dios este día tan importante. Y quisiera hablarles sobre el tema las heridas de Cristo. Las heridas de Cristo. La Biblia dice en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este texto está cargado de heridas y nos da la razón por qué Cristo sufrió estas heridas. Cristo fue torturado en la cruz. La crucifixión era la muerte más vergonzosa, más dolorosa y más aborrecible que un ser humano podía sufrir. Los romanos aprendieron el arte de la crucifixión de la cultura pérsica y la perfeccionaron para atormentar a sus enemigos. La crucifixión producía mareo, calambre, sed, hambre, agotamiento, indescriptible dolor, fiebre traumática, deshonra, vergüenza pública, largo y continuo tormento, horror, muerte lenta causada por heridas desatendidas, deshidratación. El propósito de los romanos no era matar inmediatamente, sino prolongar la tortura para que la víctima no descansara de su profunda aflicción. Antes y durante su cruel crucifixión, nuestro Señor Jesucristo sufrió 5 heridas profundas y dolorosas que para siempre cambiaron la historia de la humanidad. En ellas, Él llevó nuestro dolor, nuestros quebrantos, nuestras enfermedades, nuestras rebeliones y nuestras heridas. Pero la historia no termina allí. Él resucitó al tercer día en victoria y con poder para darnos vida juntamente con Él. Y es lo que hoy celebramos, el domingo de resurrección, en que si el Señor estuvo en el sepulcro por 3 días, como dicen las Escrituras, Él resucitó con poder y gloria. Y por eso estamos aquí llenos del Espíritu Santo, de esperanza, de amor de Dios, porque Él ha resucitado. Cuando fue la mujer al sepulcro buscándolo, estaban allí 2 ángeles. Ya habían movido la piedra grande y ella se asomó y dijeron: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde le han puesto? Y respondieron: no está aquí,
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Y ahora tú no tienes que buscarlo en cosas muertas, en sepulcros de deshonra y de pecado, porque Él venció la muerte y ha resucitado para siempre. 5 heridas. La primera, Cristo sufrió laceraciones por nosotros. Una laceración es herir, dañar, desgarrar, despedazar. Antes de seguir adelante, quiero que sepan que a veces las pinturas o las fotos que alguien pone ahí de Jesús con una corona en su cabeza y 3 gotitas de sangre, y allí un señor pues medio torturado. No, las heridas de Cristo fueron profundas y dolorosas. La Biblia dice en Mateo 27, 26, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Los azotes eran para debilitar al reo, al prisionero. En ocasiones los prisioneros estaban endemoniados y tenían mucha fuerza, y 2 o 3 aún soldados romanos no podían con ellos. Y era una manera de debilitarlos, de quitarles la fuerza. Después que arrestaron al Señor Jesucristo, los soldados lo llevaron ante las autoridades de Jerusalén y posteriormente ante Pilato, quien permitió que lo azotaran, y luego que lo hubieran azotado, lo entregó para ser crucificado. En este proceso tan vergonzoso y doloroso, Jesús no solo sufrió el maltrato verbal y el menosprecio de la gente, sino también sufrió heridas severas en su cuerpo. Estas fueron laceraciones en su espalda y torso. En ese tiempo, al malhechor le amarraban las manos y lo colgaban con las manos levantadas. El cuerpo quedaba pendiente de un petíbulo, lo cual provocaba el estiramiento de los músculos, produciendo un dolor absolutamente terrible. En esa posición procedían a azotarlo con un flagelo, bastón con tiras de cuero que tenía en la punta de cada tiro pedazos de hueso, de plomo, y producía el desgarre de la piel y el brote abundante de sangre. Cristo fue azotado 39 veces. ¿Qué significan esas laceraciones para mí? Por esas llagas, dijo el profeta Isaías, nosotros tenemos sanidad. Esta sanidad es espiritual, emocional y física, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que hay a lo menos 39 surcos ahora en la espalda, el torso y las sentaderas y las piernas de Jesús, y están chorreando la sangre y corriendo como arroyos pequeños, y su espalda ahora queda abierta, queda desgarrada, porque sufrió la herida de la laceración. La segunda herida que sufrió Cristo fueron los golpes, y esto también lo sufrió por nosotros. Un golpe o un moretón es un daño o lesión en el organismo o cuerpo. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Por tanto golpe que le dieron en la cabeza, quedó molido, causando a su vez hematomas e hinchazón, moretones. Un moretón es una herida que envuelve la ruptura de los vasos sanguíneos, capilares que están junto y debajo de su piel. La piel no se abre ni se rompe, por tanto el cuerpo no sangra por lo exterior.
Las delgadas venas se rompen y la sangre queda debajo de la piel, dejando manchas o moretones. Se burlaban de él, mientras que escupían su rostro y le daban en la cabeza con la caña. Fue humillado al extremo. Juan el evangelista nos dice que le pegaban con sus manos, causando más contusiones en su cara y cabeza. Juan 19:3 dice: y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. ¿Qué significan estos moretones para mí? Esos golpes y contusiones son las heridas que él sufrió por causa de mis iniquidades, que son mis pecados. Isaías dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. La tercera herida: Cristo sufrió punciones por nosotros. Una punción es la introducción en el interior del cuerpo de un instrumento punzante. La Biblia dice en Mateo 27:29: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. O sea, se están burlando de él y golpeándolo a la misma vez, y escupiéndole en su rostro y dándole más golpes, mientras que su espalda corre la sangre de su espalda. Le encajaron profundamente en su cráneo una corona de espinas, y las muchas espinas causaron punzadas en su cabeza que provocaban que sangre brotara y le corriera por el rostro. Es inimaginable el dolor de cabeza, la migraña que Jesús sufrió. Las espinas de los arbustos que crecen cerca de Jerusalén miden 1 pulgada o más. Formaron de una rama de un matojo de jujube una rústica corona de espinas, y con burlas, insultos y bromas le coronaron rey. Aunque los hombres se burlaron y siguen burlándose de Dios, Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Alguien puede alabar a Dios en este momento. Según Génesis 3:17 y 18, el pecado del hombre fue lo que causó que la tierra produjera espinas y cardos. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellos todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. O sea, la maldición pronunciada sobre la tierra, sobre el hombre y sobre la mujer por el pecado de Adán, se torna ahora en las mismas espinas que usaron para tejer esta corona y encajársela, sumírsela en la cabeza. ¿Qué significan para mí las punciones causadas por la corona de espinas? Porque Él fue coronado así, los que creemos en Él obtendremos la corona de vida, la corona incorruptible de gloria. O sea, sus laceraciones me curan, me sanan. Sus moretones llevan mis iniquidades sobre ellos. Y porque Él fue coronado con corona de espinas, nosotros ahora tenemos la esperanza de recibir una corona de gloria. Él tornó la maldición de los cardos y espinos de Génesis en una bendición para todo aquel que en Él cree.
que pueda recibir vida eterna por su muerte, por su sepultura y por su resurrección. La primera, laceración; la segunda, punción, o moretón, perdón; la tercera, punción. ¿Cuál será la cuarta herida que sufrió Cristo Jesús? Cristo también sufrió perforaciones por nosotros, mientras que una punción es lo que causa un instrumento que entra al cuerpo pero no sale, como quien pisa un clavo. La perforación es hacer un agujero que atraviese algo de un lado a otro, es taladar o horadar. Mateo 27:25 dice: cuando le hubieron crucificado. Es interesante que la Biblia no nos da lujo de detalles con relación a la crucifixión. Son los autores, son los pastores, son los teólogos, son los historiadores los que investigamos para ver qué tan horrorosa y horrenda eran las crucifixiones. Pero Mateo no nos da ese lujo de detalle, solamente dice cuando le hubieron crucificado. Pero esa esa palabra crucificado es una palabra pesada que conlleva tortura y dolor por muchas horas. Para clavar a Cristo en la cruz, los soldados usaron clavos de 13 a 18 centímetros de largo, afilados hasta terminar en una punta aguda, los cuales atravesaron por el nervio mediano de las muñecas y los pies. Esos nervios quedaban triturados por los clavos que los martillaban. Ese dolor es similar a lo que uno siente cuando se golpea accidentalmente en el codo. Pero ahora imagine que toma un par de pinzas y presiona hasta triturar ese nervio. El dolor que usted pueda sentir es similar al que Jesús experimentó, solamente el de él fue 1000 o más veces más. Se dice que por la posición vertical que tiene el cuerpo colgado en la cruz, sus brazos se estiran y ambos hombres debieron haberse dislocado, como dice el Salmo 22:4. La muerte que sufría en la cruz el crucificado era lenta y agonizante y se daba por asfixia. La persona en la cruz se impulsaba hacia arriba para exhalar. Ese impulso raspaba su espalda con la madera áspera de la cruz, provocando más sangrado. Y así continuaba hasta que la persona ya no podía empujarse hacia arriba para respirar, entonces moría. Jesús sufrió esto por más de 3 horas. El cuerpo humano tiene 206 huesos que se pueden contar en el cuerpo de Jesús. Esto quiere decir que sus huesos se descoyuntaron, que para que se cumpliera lo que dice la profecía: contar puedo todos mis huesos. Y he estado citando aquí Salmos 22:17, porque Salmos es un salmo mesiánico profético. En el Salmo 22, léalo esta tarde cuando llegue a casa. Allí nos dicen otras cosas que no están en los evangelios. Allí en el Salmo 22 encontramos lo que Jesús pensaba, lo que Jesús miraba. El Salmo 22 nos provee como una cámara que tendría él en la corona, por decirlo así. Y miraba a él perros,
miraba bestias, miraba toros, miraba una confusión de gente. Alcanzó a ver a aquellos que estaban echando suertes por sus vestiduras. Miraba a todos aquellos, dice, mi lengua se me pegó en el paladar. Y ahí estaba torturado él, y proféticamente el salmista nos abre la cortina un poco de lo que pudo haber estado pasando allí. Bueno, ¿qué significan estas perforaciones? Esas perforaciones significan que él llevó el dolor que me pertenecía a mí. Eso es, amigo que nos visitas hoy. No estamos aquí solo para contar una historia bonita de la Biblia o de la misma historia. Esas heridas me pertenecían a mí, esas perforaciones eran mías. Yo pertenecía en la cruz, y usted también, por el pecado que condena. Pero él llevó todo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, como no dando importancia a lo que hizo este precioso Jesús. La última herida, Cristo sufrió una incisión por nosotros. Una incisión es una hendidura poco profunda hecha en algunos cuerpos con instrumentos cortantes. Juan 19:34 nos explica que ya estando Jesús en la cruz, las laceraciones se lo dieron ante Pilato, allá lo azotaron, los moretones también, la cruz, la corona que le pusieron también, ahí lo llevan en el camino. Le perforaron las manos y lo acuestan en esa cruz, clavan los clavos y luego levantan la cruz y como que la dejan caer en un hoyo, y allí se estremeció todo el cuerpo de Jesús. Y pudo haber sido cuando allí él exclamó: contar puedo todos mis huesos. Pero ahora dice la Biblia, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Fue para confirmar la muerte de Jesús que el soldado le clavó la lanza en su costado derecho, la cual atravesó el pulmón derecho y el corazón. Por lo tanto, cuando se sacó la lanza, salió un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre. Uno de los propósitos de las crucifixiones era de prolongar la angustia y dolor de la víctima lo más posible. O sea, llevar al acusado hasta el borde de la muerte para alargar su sufrimiento. Cuando era tiempo de bajar a los atormentados, moribundos de la cruz, por asuntos de leyes relacionadas a días festivos, los romanos hacían una cosa terrible y horrible. Como si fuese poco todo lo que había quedado o sufrido, ahora venían y el moribundo preso ahí estaba entre la vida y la muerte. Y para acabarlo de matar, los romanos les quebraban las piernas, le ponían el brazo aquí en la rodilla, en el lado, y le abría la pierna. Y allí el soldado daba su último grito de tortura y de gran dolor. Pero miren lo que dice la Biblia. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él, porque había tres: 2 ladrones al lado, 2 malhechores y él en medio. Pero como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas,
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Debo decir que esos elementos, sangre y agua, son elementos de salvación, porque somos salvos por fe en su sangre, o sea, mediante la sangre de Cristo, y somos bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Y así como Dios durmió a Adán allá en el libro de Génesis y hizo causar un gran y profundo sueño venir sobre él, y mientras Adán dormía, dice la Biblia, que el Señor le abrió su costado y de ahí tomó una costilla para formar de ella a Eva. Años después, el segundo Adán, porque el primero nos causó problemas, pecó y causó toda esta condenación. Pero este segundo Adán también fue dormido en la cruz y también se le abrió el costado y de él salió agua y sangre, y de allí nace la iglesia del Señor Jesucristo, porque somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y también el agua, que es un símbolo del bautismo, le dijo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué significa entonces la incisión de Cristo para mí? Que ahora pertenezco a la iglesia, la esposa de Cristo Jesús, que es su cuerpo. Gloria a Dios. Pero dejen decirles algo ya para comenzar a concluir. Lo bajaron de la cruz, lo sepultaron. Al tercer día resucitó con poder y gloria. Juan es el que nos cuenta en el capítulo 20, versos 26 al 31. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. ¿Por qué dice 8 días después? Porque 8 días antes estaban los discípulos encerrados en un cuarto porque temían que los judíos a ellos también los iban a condenar y matar y tal vez a crucificar. Estaban 10. Judas ya se había colgado por haber entregado al Señor con un beso. Le habían dado plata, pero él la regresó muy angustiado y fue y se ahorcó. Y Tomás en la primera ocasión no estaba presente. Juan no nos dice por qué, solo sabemos que no está presente. Pero después llegó y le contaron: Tomás, vimos a Jesús. Mira, él vino, habló con nosotros. La Biblia dice que entró, penetró por la pared. Ya con un cuerpo resucitado, el Señor entra por la pared y se aparece en medio de ellos. Y lo primero que les dice fue: paz a vosotros. Y esa es la primera palabra que Dios te quiere hablar a ti. Él vino a darte paz, a ofrecerte paz, no como el mundo la da, sino como yo la doy, él dijo. Y Tomás había dicho: oh no, yo no creo eso. No, si yo lo vi crucificado, yo lo vi con todas sus heridas, yo lo vi como lo maltrataron, yo vi como lo sepultaron. No puede ser eso. Y Juan escribe: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora está Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo de nuevo: paz a vosotros. Luego se dirige a Tomás. Fíjese usted,
Si usted no cree en esta mañana, por las razones que sean, tal vez tuvo malas experiencias en algún lado, tal vez su corazón no se ha abierto a la palabra, o tal vez es primera vez que usted está oyendo una prédica del Cristo crucificado. Yo no sé, pero si tú eres un incrédulo, esa no es una mala palabra ni mala persona, solamente quiere decir que no crees. Jesús está muy interesado en ti. Y estando los otros 9 allí, se fija en Tomás y le dice: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y esa es la palabra para ti hoy, amigo. No seas incrédulo. No te estamos predicando una fábula, un mito, una filosofía que nació en una biblioteca de algún filósofo. Te estamos predicando la verdad de la palabra de Dios. Estamos celebrando que Cristo murió y fue sepultado y resucitó, y si tú crees eso, tú puedes tener vida eterna. Esto es mucho más que venir a un templo, a un hotel, a un salón y oír cantar. Eso es un buen principio, pero estás aquí para que la palabra de Dios obre en tu corazón, y tú vas a hacer una de dos cosas: vas a creer o no vas a creer. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí en Medellín, en el poblado, hay gente que sin ver ha creído. Seguro que sí. Pueden levantar las manos aquellos que sin verlo hemos creído en él. Seguro que sí. Por fe en la palabra de Dios sabemos y estamos convencidos que estas cosas son verdad. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Si el Señor mostró sus heridas por nosotros, fíjense, que yo hubiera sido el que fue crucificado, pues yo resucito de allí con un cuerpo sano. Pero ¿por qué preservó Jesús sus heridas? ¿Por qué? ¿Por qué todavía tiene la cicatriz aquí y la perforación en sus manos? Él no tuvo pena mostrar sus heridas. Y para concluir, yo quiero decirte, amigo, que no tengas pena mostrar tus heridas. Y yo te garantizo por la palabra de Dios que si tú traes tus heridas y las pones sobre las heridas de Él, que tú podrás ser sano. No tienes que esconder ya tu dolor, tu pesar, tu afán, tu tristeza, lo que te hicieron. Hay muchas heridas causadas por padres alcohólicos, por divorcios, por enfermedades, por problemas familiares, por bancarrotas, por tantas cosas. Llega la gente a las iglesias como esta, heridos. Todos o la mayoría que estamos aquí llegamos heridos, y no fue hasta que expusimos nuestra necesidad, nuestra herida, y cuando se le exponemos a Él, Él lo que hace es poner sus heridas junto con las nuestras, y eso produce sanidad. No tengas miedo, no tengas miedo. Él solo quiere hacer bien para ti. En una ocasión, un amigo mío que es pastor y también es médico, me dijo que un día llegaron una madre y su hijo de 8 años a su despacho. Habían sufrido un accidente automovilístico y los dos venían lastimados, heridos, golpeados, torcidos de la espalda. Él atendió primero a la madre y después era el turno del niño. El niño venía caminando chueco y obvio era que caminaba con dolor. Entonces el doctor, mi amigo, le dijo: ¿qué te pasa? El niño dijo: no tengo nada, no tengo nada. ¿Dónde te duele?
No, no me duele nada, contestó el niño. No me duele nada, yo estoy bien. Me dijo mi amigo. Yo podía ver obviamente que estaba en gran dolor y que estaba muy incómodo. Y me dijo, pero la razón por qué me dijo que no le dolía nada y que estaba bien, no es porque no le dolía nada, es porque me tenía miedo. Él pensaba que yo lo iba a lastimar más. Él pensaba que yo le iba a causar mayor dolor. Y amigo que vienes en esta mañana aquí con nosotros, no le tengas miedo a Jesús. No le tengas miedo al doctor. No le tengas miedo al que quiere sanar tu herida. No le tengas miedo al que ya llevó tus aflicciones, tus necesidades, tus heridas, tu dolor. Él ya la llevó en la cruz. Por eso Isaías dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras necesidades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de su pueblo fue herido. Amigo, yo te voy a pedir que estés de pie, y quiero hacer una invitación. Aquí pasen. Mira, no tengas pena o vergüenza pasar. Si él no tuvo vergüenza colgar en esa cruz casi desnudo, y si él no tuvo vergüenza poner todo en público, todo su dolor en público, todas sus heridas lo hizo en público, tú no debes tener vergüenza pasar aquí. Tienes una herida que has estado escondiendo mucho tiempo. Tienes dolor que solo tú sabes, y ahí en la noche sollozos y llantos se oyen, lágrimas caen, pero no hayas a dónde llevar tu dolor. Has llegado al lugar correcto. Pasa aquí, quiero hacer una oración. Pasen, amigos. Pasen, aquí los espero. Aquí los espero en pantalla. Pasen, acomódense. Voy a hacer una oración por ustedes. Voy a hacer una oración, y el pianista va a tocar una pieza lentamente mientras oro. Y luego alguien va a venir a orar con usted, tal vez a animarlo, la persona que lo trajo. Miren para acá todos, miren a la pantalla. Dios te hizo, Dios te crió y Dios te ama. Tengo más de 50 años predicando este evangelio y no se hace viejo, porque mientras las tumbas de otros líderes están ocupadas, la tumba de Jesús está vacía, y Él está aquí para sanar y salvarte y ofrecerte vida eterna si tú voluntariamente lo aceptas. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por estas personas, por estos hermanos que hemos venido a celebrar hoy tu resurrección, a decirle a todo el mundo: Cristo vive, y nos ha hecho embajadores de Dios. Y es como si rogásemos
por Dios mismo, reconciliaos con Dios. Tú conoces a la mujer que está sufriendo en su matrimonio, a la joven despreciada, aquel hombre con muchos pendientes y muchas cargas sobre sus hombros. A cada uno de ellos, Señor, yo te pido los bendigas, los ayudes, Señor, y que ellos puedan abrazar la salvación en el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén, amén. Sigan orando, hermanos, sigan orando en el altar. Que Dios los bendiga.